Hola, ¿qué tal? Buenas noches de nuevo, bienvenidos a nuestro segundo de nuestra sesión de miércoles. Nuevamente pedirles ser cuidadosos con sus micros cuando ingresen. Por favor, es importante que siempre cuidemos nuestro micro. Bueno, entonces, bienvenidos nuevamente a nuestra segunda sesión, ¿sí? Nuestro segundo momento de nuestra sesión de miércoles. Entonces, vamos a continuar. Esta es la infografía de la cual les hablaba en la sesión anterior, los géneros y los subgéneros literarios. A través de esta infografía vas a conocer un poco más acerca de la literatura. La literatura, para su estudio, se divide en tres géneros literarios. Tres géneros literarios. De hecho, actualmente ya se incluye otro, pero bueno, nosotros vamos a quedarnos con los tres que han estado pues desde siempre, ¿no? Los tres géneros literarios, que es el género narrativo, el género poético y el género dramático. Les digo, actualmente se considera también al ensayo literario como un cuarto género literario, pero si ustedes buscan referencias, inclusive aquí mismo en Prepa en Línea CEP, si se fijan, solo abordamos estos tres: el género narrativo, el género poético y el género dramático. ¿Sale? ¿Qué son los géneros literarios? Son las diferentes formas que tiene la literatura, las diferentes formas y los diferentes fondos que puede tener un texto literario. Guadalupe, te escucho. Sí, disculpe. Entonces, cuando llenemos el cuadro que nos pide qué género pertenece, ¿podemos poner lírico también o no es válido y tenemos que poner poético? Muchas gracias por tu participación, Guadalupe. Así es, género lírico o poético es exactamente lo mismo. Te digo brevemente por qué. Anteriormente se le llamaba el género lírico porque viene de la lira, viene de la lira. ¿Qué es la lira? Un instrumento similar a un arpa. Entonces, en la antigüedad, este género poético, la intención era que no fuera recitado, sino que fuera cantado al son de la lira. Por eso se le conocía como género lírico, pero es exactamente lo mismo, género lírico o poético. ¿Sí, Guadalupe? Muchas gracias. Guadalupe, de una vez, dame tu apellido, porfa, para registrarte, Guadalupe. Ok. Soy María Guadalupe Bartolo Esteban, son mis apellidos. Bartolo, muy bien. Excelente, gracias. Igual, recomendación para todos. Para la siguiente sesión, siempre entren con sus nombres y sus apellidos aquí al momento de registrarse. ¿Sale? Ya ven que al momento de registrarse, de iniciar a la sesión, ahí se te da la opción de registrarte. Pon tu nombre y tu apellido para el momento de registrar las participaciones, pues sea pues más sencillo. No se las vaya a poner a alguien más, ¿eh? Y entonces sí. Muy bien. Entonces, veamos. Cada forma literaria tiene cada forma literaria tiene fondos y características distintas. Por ejemplo, el género narrativo tiene la intención de contarnos historias a través de personajes en un tiempo y en un espacio determinado. Ese es la intención, esa es la intención que tienen el género narrativo.
Ojo, antes de abordar esta parte, cada género tiene subgéneros, nacen de él, pertenecen a él, ¿sale? Para que lo entiendan de manera figurada o más simple, el género narrativo tiene sus propios hijos, tiene sus propios hijos. ¿Cuáles son los hijos del género narrativo o propiamente dicho subgéneros? El mito, la fábula, la epopeya, la leyenda, el cuento y la novela. Estos son los hijos o subgéneros del género narrativo. Ojo, si me preguntan cuál es el género, pues ya sé cuáles son los tres géneros: narrativo, lírico o poético y dramático. Si me preguntan a qué subgénero pertenece, bueno, pues ya sé que estos son los subgéneros del género narrativo. Estos son los subgéneros del género poético y estos son los subgéneros del género dramático. Inclusive, ahora que ya estás conociendo esto a profundidad, ya sé que en la actividad se nos pregunta cuál es el género, pero tú, ahora que conoces esto, puedes incluso ser más preciso, ¿ok? Este texto, su género es narrativo, el subgénero es, ya me dirás, un mito, una fábula, una epopeya, una leyenda, un cuento, una novela, ¿sí? Entonces puedes precisar incluso género narrativo o género poético, subgénero canción, subgénero epigrama, género dramático, subgénero tragedia, subgénero comedia, drama, etcétera. ¿Sale? Muy bien, es que obviamente los géneros son mayores, son grandes, tanto que estos subgéneros se desprenden de él. Entonces, ¿qué características tiene la narrativa? Crea su propio mundo ficticio, por ende es ficticia ya que le añade fantasía a la realidad. El narrador usa la tercera persona del singular por lo regular, aunque puede utilizar otro tipo de narradores. Ubica al lector en un tiempo y en un espacio, y ya te decía, el género narrativo tiene la intención de contarnos historias. Esa es la intención que tiene el género narrativo. Veamos ahora el género poético o lírico. ¿Cuál es la intención del género poético? Transmitir emociones y sentimientos de una manera bella. Esa es la intención que tiene el género poético, transmitir emociones y sentimientos de forma bella a través de los versos. Utilizan la rima, hay lenguaje figurado, lenguaje poético, estético, lenguaje connotativo. Esa es la intención del género poético. Ahora, ¿cuál es la intención del género dramático? La intención del género dramático es contar y es servirnos de reflexión y de catarsis. ¿Cómo está eso? Fíjate bien, qué intención tan agradable, tan interesante tiene el género dramático. Los escritores de textos dramáticos se les conoce dramaturgos. Los dramaturgos observan los episodios de la vida cotidiana, las familias, el comportamiento de las sociedades, etcétera. Todos esos cuadros que nos toca vivir, pérdidas de seres queridos, problemas de comunicación entre las familias, problemas con los hijos, etcétera, etcétera. Eso que pasa en la vida cotidiana, lo toman ellos para escribir su guión y después representarlo en el teatro. Por eso es que el género dramático sirve de reflexión, sirve de catarsis. Es decir, cuando nosotros vamos al teatro, nos podemos reflejar, nos podemos dar cuenta que
ese comportamiento que estamos teniendo, que estamos viviendo, alguien más lo ha pasado y hay formas diferentes de resolverlo. ¿Sale? Entonces, ese es la intención que tiene el género dramático. Entonces, es extraordinario. Cada que tengamos oportunidad de ir al teatro, es fabuloso porque nos sirve para darnos cuenta cómo estamos viviendo, cómo estamos resolviendo nuestros problemas o darnos cuenta que nos estamos ahogando en un vaso de agua también, ¿sale? Entonces, y que hay formas diferentes de resolver las problemáticas. Entonces, fíjense cómo cada género tiene su propósito y tiene su belleza, ¿sale? Entonces, les decía, cada género pues tiene sus subgéneros. En el caso del género narrativo, los subgéneros es el mito, la fábula, la epopeya, la leyenda, el cuento y la novela. En el caso del género poético, los subgéneros, la canción, el himno, el poema, la elegía, el madrigal, el epigrama y la letrilla. En el caso del género dramático, la tragedia, la comedia, el drama, el entremés, el sainete, el auto sacramental, la farsa, el sketch, la ópera, la operete, la zarzuela, ¿sale? Pertenecen al género, ¿sale? No sé si alguien tenga hasta aquí alguna pregunta, algún comentario. De mi parte, ningún asesor. ¿Perdón? De mi parte, ninguna. Ok, excelente, muy bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Adelante, asesor, Anis. Le iba a preguntar si nos podría compartir el link de los géneros y subgéneros literarios. ¿Esta infografía? Sí. Claro que sí, se las voy a subir al foro de novedades, Anaís. Ah, ok, muchas gracias. A ti. Vamos a ver. Guadalupe, es interesante, no sabía tantos subgéneros que hay. Así es, Guadalupe. Hay muchísimos subgéneros y fíjate, siempre digo yo a aquellos que dicen, no me gusta la lectura, creo yo, afirmo que es porque no conocen precisamente eso que mencionas, Guadalupe, la variedad que hay. Habrá a quien les gusten las novelas, habrá quien diga, no, a mí no me gustan las novelas, a mí me gustan los poemas, o a mí me gustan las obras dramáticas, las tragedias, los guiones teatrales, ¿verdad? Entonces, y cada género, pues tiene un propósito. Cada género tiene un propósito, ¿sale? Entonces, bueno, pues ojalá que esto sirva para acercarnos más a la literatura y poderla valorar más, que ahora que conocen todo ello, pues los textos literarios que están analizando, pues cobren un mayor sentido, que los puedan analizar con mayor profundidad. ¿Sale? Muy bien, vamos a continuar con nuestra presentación. Proceso de lectura. Fíjense bien. Les doy la palabra. ¿Por qué leer? Yo sé que siempre se nos ha dicho, hay que leer, es muy importante la lectura, pero ¿por qué? ¿Por qué leer? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué ganamos con leer? Porque digo yo que se ha romantizado mucho la lectura, ¿no? Tienes que leer y lee y lee. Sí, pues, pero ¿por qué? ¿Cuál es el propósito? Jacqueline, gracias. Y ahorita que compartas tú, le damos la palabra a Irma. Adelante, Jacqueline. Yo pienso que es importante que leamos para tener más conocimiento de nuestra cultura, para expandir nuestro lenguaje y nuestro pensamiento.
en todas las maneras, tanto crítico como emocional, como funcional. Nos enseña a escribir de manera correcta y expresarnos de manera más fluida. Wow, excelente, Jacqueline, muchas gracias, coincido contigo, excelentísimo. Irma, adelante. Hola, buenas noches. Hola, Irma, buenas noches. Sí, pues más que nada es para ampliar nuestro conocimiento y pues nuestro vocabulario, porque pues sí, encontramos muchas palabras, encontramos mucho conocimiento en cualquier tipo de lectura. Excelente, Irma, coincido, muchísimas gracias. Gracias a ambas por compartir. Continuamos. ¿Por qué leer? Leer, como bien comentan sus compañeras, nos acerca al pasado, nos ayuda a conocer el arte de otras épocas, nos ayuda a ser más sabios, a tener mayor conocimiento, a tener un lenguaje más vasto, fluidez. Si yo dijera cuál es la principal, todas estas, y podría enumerarles muchísimas más, ¿no? Pero cuál es para mí lo más importante de la lectura es que nos ayuda a conocernos a nosotros mismos. Fíjense bien, ¿no? Nos ayuda a conocernos a nosotros mismos. ¿Cómo que a conocernos a nosotros mismos? Así es. Cuando leemos las historias a través de diferentes personajes, nos damos cuenta que algo de ese personaje lo tenemos nosotros, pero que no le hacemos caso, que hay algo de él en nosotros y que nosotros no podemos expresar. ¿Sí? Entonces, es realmente maravillosa la oportunidad de la lectura. Hay una frase por ahí que dice, un lector vive 1000 vidas, mientras que uno que no lee solo vive una. Fíjense bien qué maravilloso, ¿no? Que a través de la lectura podemos vivir 1000 vidas. Y así es porque precisamente nos metemos en los diferentes personajes. Nos metemos en diferentes personajes para salir de nuestra propia realidad y darnos cuenta que existen tantas maneras de pensar como seres humanos en esta tierra. 7,000 millones, poco más, de seres humanos y por lo tanto de diferentes maneras de pensar. Entonces esto nos da un criterio más amplio, nos da un criterio más amplio, ya no nos ahogamos en vasos de agua, como decimos en sentido figurado, a propósito del lenguaje connotativo, ¿verdad? Entonces, maravillosa la lectura. Ok, ahora que compartimos acerca de la necesidad de leer, la importancia de la lectura, bueno, existe un proceso para leer. ¿Sí? Existe un proceso para leer. ¿Cuál es ese proceso? Este que ves aquí. La prelectura, la lectura y la poslectura. Yo sé que la mayoría no lo aplicamos. ¿Qué es lo que hacemos cuando leemos? Simplemente nos ponemos a leer. Tal cual. Fíjense bien. Esto es muy importante. Me voy a dar un tiempo para explicarles esto porque va a ser tu principal herramienta, la lectura. Va a ser la principal herramienta que tú tienes para conocer, para informarte, para aprender, para analizar los textos, todos los textos que se te pongan, todas las actividades, no solo en este módulo, a lo largo del módulo y a lo largo de tu formación académica y profesional y en la vida cotidiana también. Entonces, fíjate bien, para poner en práctica el proceso de lectura, para empezar, antes de meterme con esto, ¿qué te diría? Antes de leer, busca, organiza tu semana.
lleva una agenda. ¿Qué día te conviene más leer? ¿Qué día? Que no tienes tanto trabajo o que no hay tantos distractores. No lo sé. Asigna un día para empezar. Luego, ¿en qué horario? ¿A qué hora te conviene más leer? ¿En qué hora no hay tantos distractores en tu casa o donde tú procures leer? ¿Sale? ¿En qué lugar, en qué espacio de mi casa me conviene más leer? ¿En el cuarto, en el estudio, en la sala, en mi patio, en el jardín? ¿Dónde me conviene más leer que no haya tantos distractores? ¿Sí? Perfecto. Ahora, ya que tengo todo eso ubicado, la lectura debe de ser algo placentero, algo que disfrutemos. Entonces, siempre les digo, ¿qué pasa cuando vivimos experiencias? Digo esto porque luego es una constante, más en el aula presencial, que los estudiantes me dicen, es que no comprendo lo que leo, no se me pega nada. ¿Y qué pasa? Tienen el celular ahí prendido, están contestando mensajes, tienen la televisión prendida, ¿sí? ¿Podremos concentrarnos así? ¿Podremos vivir experiencias? Pues claro que no. Es por eso que no se pega, ¿no? Como dicen ellos. ¿Qué pasa cuando vivimos experiencias? ¿Las experiencias se nos olvidan? No, ¿verdad? Positivas o negativas, las experiencias no se nos olvidan. Entonces, ¿cómo tenemos que leer? Viviendo una experiencia. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo vivo una experiencia? A través de la lectura. ¿Cómo puedo viajar a través de la lectura? ¿Ok? ¿Cómo vivimos experiencias? A través de los 5 sentidos. Todo el conocimiento que tenemos lo anexamos o lo tenemos gracias a los 5 sentidos. Cualquier conocimiento que tengas es debido a los 5 sentidos. Entonces, ¿cómo voy a estudiar? ¿Cómo voy a leer? Poniendo los 5 sentidos. Ok. Ya tengo un lugar adecuado, no hay ruidos, no hay distractores. Perfecto. Ahora, en lo personal, estoy cómodo, no tengo sueño, no tengo hambre, no tengo pendientes. En ese momento es único y exclusivo para la lectura. Me acompaño de un vaso de agua, de una tacita de té, de un cafecito, ahora que viene más el fresco, que viene el invierno, estamos en otoño, pero ahí viene el invierno, empieza a hacer más frío, que sea algo placentero el leer. Es mi momento de lectura, lo voy a acompañar con algo agradable, una taza de té, un café, un vaso de agua, una paleta, un dulce, lo que sea. El gusto. Le estoy dando ahí experiencia al gusto. Al oído. Me puedo apoyar de música clásica, música para leer y concentrarse. ¿Sí? Estas herramientas son extraordinarias, hay que utilizarlas. Entonces, pongo música clásica de fondo, pongo música ambiental, literalmente en YouTube, en Spotify, en la herramienta que tú quieras, así le pones tal cual música para leer. Ese tipo de frecuencias, ese tipo de música te ayuda a transportarte a esa novela, a ese cuento, a ese lugar, a esa época. Es extraordinario porque podemos viajar a otras partes del mundo desde nuestro sofá, desde nuestro propio espacio de nuestra casa, podemos viajar a otro lado. Eso es magia. Eso es algo que solo sucede en el arte, ¿no? Entonces, qué maravilloso. Ahora, ¿qué más? Ya le dimos al oído. Ahora al olfato. Puedo poner un incienso, puedo poner estos difusores ahora que hay tan comunes, donde pues son aromáticos, ¿verdad? O bueno, no tengo ninguna de estas, que mi espacio huela rico, que esté agradable, ordenado, ¿sí? Y así alimento para todos los sentidos. Fíjate qué diferencia es a simplemente agarrar el libro, ponerte a leer, o lo que tengas que leer, acostarte en la cama a las 12 de la noche, ya bien cansado,
o contestando mensajes, etcétera, etcétera. ¿Sale? Imagínate, pues es mucho más difícil. No es posible vivir ahí una experiencia, no es posible viajar a través del texto. ¿Ok? Ya adecué todo esto que les estoy comentando, que precisamente es antes de leer, es parte también de la prelectura. Ahora ya de manera más concreta en la prelectura, ¿qué hago aquí? Investigo sobre la obra. ¿Dónde surgió la obra? ¿En qué época? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Quién es el autor? ¿A qué edad creó esta obra? Todo lo que puedas saber de la obra antes de leerla, porque eso te va a dar una idea de qué trata la obra, en qué época se escribió, porque luego tú empiezas a leer la obra y dices, bueno, esto no entiendo este contexto, este lugar, esta manera de pensar, y luego investigas, ah, claro, esta obra surgió en tiempos de una guerra mundial, o esta obra la escribió el autor mientras era un preso político, y así sucesivamente nos da una percepción muy distinta de la obra y nos facilita la lectura. Guadalupe, te escucho. Sí, entonces en la obra de Sor Juana se podría decir que ese vendría siendo el contexto de la obra. Tenemos que investigar en qué fecha se escribió y eso ponemos. Exactamente, Guadalupe, bajo qué circunstancias se creó la obra. Sí, sabemos en los tiempos tan difíciles que le tocó vivir, ¿no? Que en ese tiempo la mujer no tenía una posición donde pudiera expresar su manera de pensar, de sentir, no tenían una participación activa en la sociedad, en la toma de decisiones, en la familia y demás. Entonces, si tú entiendes esto, sabes por qué se expresa como se expresa, o puedes conocer un poco más, de ser más sensible al momento de leer la obra y conocer su intención. ¿Sí me doy a entender? Ah, es que me confundí un poco y eso lo puse en el contexto del autor. No, hay dos. El contexto de la obra es bajo qué circunstancias surgió esa obra, ¿sí? ¿En qué época surgió? ¿Qué pasaba en ese tiempo? ¿Cuál era la manera de pensar? Todo lo que puedas conocer acerca de la obra, del momento histórico en el que surgió. Y ahora, en cuanto al contexto del autor, ¿qué edad tenía? Si él pertenecía a algún movimiento político, literario, artístico, si en ese momento él acababa de perder a un ser querido, sí me doy a entender todo lo relacionado con la obra y todo lo relacionado con el momento en el que el autor la creó, cómo estaba él en lo personal y en cuanto a la época, las circunstancias bajo las cuales surgió la obra. ¿Más claro, Guadalupe? Sí, entonces podría decir que podríamos abrir los recursos que están ahí en la plataforma, están las antologías y ahí puedo checar lo de la analogía, lo de, sí, antologías y ahí viene como que su biografía, ¿puedo poner eso o no? Sí, puedes apoyarte de eso y también tú puedes buscar en Google. Nada más asegúrate de buscar en páginas confiables, sí, que tengan fecha de publicación, autor, todos esos elementos son muy importantes para una página confiable. Entonces también tú puedes buscarlo tal cual, contexto sociohistórico y cultural de la obra tal. Y ahora, contexto del autor cuando escribió la obra tal. Y te van a brindar información que va a ayudar a ser más precisa tu interpretación del contexto.
Ah, ok. Entonces esa fuente no la puedo poner, ¿verdad? Porque en una de las biografías, o sea, yo me fui a donde estaba la biografía y me mandó a un enlace, pero es en YouTube. Entonces me imagino que eso no lo van a tomar como fuente confiable, ¿o sí? Sí, claro, YouTube también tiene, en YouTube encontramos videotutoriales, podemos encontrar información acerca de un autor, claro que sí, también lo puedes tomar. Tú puedes enriquecer Gracias. con lo más que puedas, Guadalupe. Ah, ok. Gracias. A ti. Seguimos. Todo esto en el contexto, en la etapa previa de la lectura. Al momento de leer, ya les decía, hay dos tipos de lectura, lectura exploratoria y analítica. Obviamente, antes de meterme a la obra, pues hago una lectura exploratoria. De manera general, me doy cuenta, puedo leer cada línea de cada párrafo, unas líneas de cada párrafo, puedo dar una ojeada al libro, una lectura global, quién es el autor, si tiene índice, si hay algunos dibujos, qué sé yo al respecto, ¿sí? Una visión general. Hasta después hago la lectura analítica, donde ya profundizo. ¿Y cómo voy a leer? Viviendo una experiencia estética, como les decía, ¿verdad? Imaginando, disfrutando, bien concentrados al momento de la lectura, ¿sí? Entonces, de esa manera es como leemos, viviendo una experiencia estética, disfrutando, viajando, sintiendo todas esas emociones. Eso es como leemos para realmente vivir una experiencia estética y transportarnos a esos lugares, a esas épocas. ¿Sale? Y por último, la poslectura. ¿De qué se trata la poslectura? Que siempre que leamos, escribamos algo. Eso asegura tu comprensión. Puedes escribir lo que sea, un esquema, un listado de palabras clave, un resumen, una síntesis, un dibujo, lo que tú quieras, pero escribe algo. Eso asegura la comprensión. ¿Sale? Estas son las etapas del proceso de lectura. Aplícalas en cada lectura y te vas a dar cuenta que tu aprendizaje va a ser extraordinario, que vas a empezar a disfrutar de la lectura, que vas a viajar a través de ella. Entonces, ya nadie te va a tener que decir que tienes que leer, tú lo haces por gusto, por convicción y además tienes esta técnica. Esto mismo funciona como una técnica de lectura, ¿sale? Está por cortarse la sesión. No sé si tenga alguien alguna pregunta. Mañana continuamos desde aquí, desde donde nos quedamos y pues avanzamos y vemos dudas y demás. ¿Algún comentario, alguna duda antes de que termine la sesión? Bueno, parece que no. Entonces, Profesor, gracias. perfecto. Les agradezco que me hayan acompañado aquí de manera sincrónica, a los que nos van a ver de manera asincrónica, que van a ver la grabación. Entonces, les agradezco por haber estado aquí presentes, por lo compartido nuevamente. Bienvenidos al módulo y pues estoy para servirles. Quedo pendiente de cualquier duda, comentario a través de plataforma y primeramente Dios nos encontramos por este medio mañana. ¿Sale? Pasen buena noche, descansen. Igualmente, asesor. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta Descansen. luego. Bye. Igualmente. Bye.